La historia recuerda a pocos hombres capaces de cambiar el rumbo del mundo antes de cumplir 30 años. Alejandro de Macedonia, conocido para siempre como Alejandro Magno, fue uno de esos elegidos. Con apenas 20 años, heredó un reino pequeño en los confines de Grecia, y en poco más de una década convirtió ese reino en un imperio que se extendía desde el Mediterráneo hasta las orillas del río Indo. Pero Alejandro no solo conquistó tierras, conquistó también la imaginación de la humanidad. Su genio militar, su carisma arrollador y su ambición sin límites lo convirtieron en un personaje casi mitológico, mitad hombre, mitad leyenda. Donde otros veían imposibles, él veía destinos inevitables. Donde había murallas, él veía puertas que podían derribarse. En este video exploraremos cómo un joven, hijo de un rey asesinado y discípulo de Aristóteles, desafió a imperios ancestrales como Persia, arrastró a su ejército más allá de cualquier límite conocido y murió prematuramente dejando un legado inmortal. Esta es la historia épica de Alejandro Magno, el joven que conquistó el mundo. Detrás del mito de Alejandro, existía un joven marcado por la sombra de su padre, Filipo II, el rey que había transformado a Macedonia en una potencia militar. Desde niño, Alejandro escuchaba que jamás podría superar la grandeza de su padre, una herida que lo impulsó a demostrar al mundo que estaba destinado a algo mucho más grande. Esa ambición se mezclaba con una educación privilegiada. Bajo la tutela de Aristóteles, aprendió filosofía, ciencia y estrategia, lo que le dio una visión única del mundo y de la gloria. Alejandro también era un hombre de contradicciones. Feroz en la guerra, pero profundamente cercano a sus compañeros. Dormía junto a sus soldados en campaña, compartía con ellos las privaciones y los honores, y nunca pedía un sacrificio que él mismo no estuviera dispuesto a asumir. Esa lealtad construyó un vínculo inquebrantable entre él y su ejército, que lo siguió hasta los confines de Asia con una fe casi religiosa. Sin embargo, su humanidad también se revelaba en la vulnerabilidad. Perdió a amigos cercanos, enfrentó traiciones y sufrió por la carga de ser un líder joven rodeado de conspiraciones. Su vida personal, marcada por un deseo de reconocimiento eterno, lo empujaba cada vez más lejos, como si supiera que su tiempo en este mundo sería breve. Alejandro no solo lideraba un ejército, lideraba un sueño que se volvería más grande que él mismo. La historia de Alejandro comienza en el 336 a.C., cuando su padre, Filipo II, fue asesinado en circunstancias aún envueltas en misterio. Apenas con 20 años, Alejandro asumió el trono de Macedonia en medio de intrigas, rivales internos y amenazas externas. Muchos lo subestimaban, viéndolo como un joven inexperto que no lograría mantener el poder que su padre había consolidado. Sin embargo, Alejandro sorprendió al sofocar rebeliones internas con rapidez y demostrar una autoridad férrea desde el inicio de su reinado. Su primera gran acción fue asegurar Grecia bajo su mando. Ciudades como Tebas, que osaron desafiar su autoridad, fueron arrasadas con brutalidad ejemplar. Alejandro no dudó en usar la violencia como mensaje. Ninguna polis debía creer que podía resistirse al dominio macedonio. Esta reputación de invencible se extendió rápidamente y le abrió el camino hacia su verdadero objetivo: el imperio persa, la potencia más grande y rica de su tiempo. Con una visión que iba más allá de cualquier rey griego, Alejandro no quería limitarse a ser un gobernante regional. Quería conquistar Asia y llevar la cultura helénica a territorios que jamás habían escuchado hablar de Homero ni de Aristóteles. Así, con un ejército de apenas 40.000 hombres, se lanzó a un desafío que parecía imposible: derrotar a un imperio que dominaba desde el Mediterráneo hasta la India. Su ambición ya no era simplemente gobernar, sino transformar el mundo conocido. El inicio de la campaña asiática quedó marcado por la legendaria Batalla del Gránico en el 334 a.C. Alejandro, con sus falanges perfectamente entrenadas y su caballería de élite, cruzó el río bajo una lluvia de flechas y enfrentó a las fuerzas persas que lo superaban en número. Fue un triunfo rotundo que abrió las puertas de Asia Menor y demostró que ni la vasta maquinaria militar persa podía frenar a un ejército comandado por su genio táctico. Tras Gránico,
Alejandro avanzó sin descanso, liberando ciudades griegas en la costa de Asia Menor y presentándose no solo como conquistador, sino también como libertador del dominio persa. Este discurso, hábilmente calculado, le permitió ganar aliados en lugar de enemigos y consolidar su imagen como un líder que no solo buscaba poder, sino también justicia para los pueblos oprimidos. Cada victoria reforzaba su leyenda y atraía a más seguidores a su causa. En 333 a.C., Alejandro enfrentó a Darío III en la batalla de Isos, donde el vasto ejército persa parecía invencible. Sin embargo, con una maniobra magistral, Alejandro dirigió a su caballería hacia el flanco enemigo y logró romper las líneas persas, obligando al mismísimo Darío a huir del campo de batalla. Este hecho no solo otorgó a los macedonios una victoria histórica, sino que también dejó en evidencia la fragilidad del poder persa y consolidó a Alejandro como una figura temida y respetada en todo el mundo antiguo. Tras Isos, Alejandro no se limitó a perseguir al rey persa. Marchó hacia las ciudades costeras del Mediterráneo, asegurando puertos estratégicos y cortando el suministro naval del imperio persa. El sitio de Tiro en 332 a.C. se convirtió en uno de los episodios más célebres de su campaña. Una ciudad considerada inexpugnable cayó tras 7 meses de asedio, mostrando al mundo que ninguna fortaleza era capaz de resistir su determinación y su ingenio militar. El poder de Alejandro se apoyaba en el legado militar de Filipo II, la Falange Macedonia. Esta formación de lanceros con zarizas largas, combinada con la rapidez de la caballería, le daba una ventaja táctica frente a cualquier enemigo. Alejandro supo perfeccionarla, adaptando sus maniobras a distintos terrenos y manteniendo una disciplina que hacía de su ejército una máquina casi imparable. Pero la fuerza de su imperio no era solo militar. Los tributos de las ciudades sometidas, el saqueo de Persia y la fundación de colonias garantizaban recursos constantes. Su carisma y la imagen de líder casi divino mantenían unidas a tropas y pueblos conquistados. Así, su estructura de poder se sostenía tanto con la espada como con la administración. Alejandro no solo conquistaba territorios, también adoptaba costumbres extranjeras. En Persia, comenzó a vestirse como los reyes aqueménidas y a promover matrimonios mixtos entre sus oficiales y mujeres persas. Esta política sorprendió y hasta incomodó a muchos macedonios que lo acusaban de abandonar sus raíces. Sin embargo, esa mezcla cultural fue uno de los aspectos más singulares de su imperio. Otro hecho poco conocido es su obsesión con ser visto como descendiente de los dioses. En Egipto, fue proclamado hijo de Amón y aceptó esa divinización como parte de su legitimidad. Para unos fue una genial jugada política, para otros, un gesto de arrogancia que lo alejaba de sus propios hombres. Estos detalles, a menudo ignorados, revelan un Alejandro más humano y contradictorio. Las conquistas de Alejandro transformaron el mapa cultural del mundo antiguo. Fundó más de 20 ciudades llamadas Alejandría, que se convirtieron en centros de comercio, conocimiento y mezcla cultural. Gracias a él, el griego se convirtió en la lengua común desde Egipto hasta la India, facilitando la transmisión de ideas, ciencia y filosofía. Fue el nacimiento de la era helenística. Incluso después de su muerte, su influencia siguió marcando la historia. Los reinos helenísticos que surgieron de la división de su imperio se convirtieron en potencias regionales durante siglos, y sus ideales de unificación cultural y expansión marcaron a Roma y al cristianismo primitivo. El eco de Alejandro sigue vivo en la política, la guerra y la idea de imperio global. Alejandro Magno no solo fue un conquistador, sino un símbolo de ambición sin límites. Su corta vida, marcada por hazañas imposibles, nos deja la reflexión de cuánto puede lograr un hombre guiado por la visión de trascender su tiempo. Sin embargo, también nos recuerda que la grandeza sin freno puede terminar en destrucción, pues su imperio se desmoronó tan rápido como fue levantado. La historia de Alejandro plantea una pregunta eterna. ¿Es preferible vivir una vida corta pero grandiosa o una larga y olvidada? Su legado ha inspirado a emperadores, líderes y soñadores a lo largo de los siglos, demostrando que el deseo de conquistar y dejar huella en el mundo es tan humano como peligroso.
Alejandro Magno murió joven, pero su nombre jamás se apagó. Sus campañas siguen vivas en los libros, en las leyendas y en la memoria colectiva de la humanidad. Allí donde marchó, dejó huellas que aún resuenan, como un eco eterno que atraviesa los siglos. Su figura se convirtió en mito, un hombre que desafió al mundo y lo moldeó con su espada y su ambición. La imagen de un conquistador que, aún en su fragilidad, representó la inmortalidad de los sueños humanos. Alejandro no solo construyó un imperio, sino que sembró la idea de que nada está fuera del alcance de quienes se atreven a soñar en grande. Hoy, su sombra todavía nos interpela. Nos recuerda que la historia pertenece a quienes se atreven a romper límites, pero también advierte que la gloria y la caída son inseparables. Alejandro Magno no fue simplemente un rey. Fue una tormenta, un fuego y una advertencia para las generaciones futuras.